Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate y les agradezco que estén con nosotros para hablar sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente esta designación que tiene que hacer el Senado de la República. Bueno, tiene que votar la terna propuesta por el presidente. Si no la vota, si la rechaza la Suprema Corte de Justicia, el presidente tendría que enviar una segunda terna, modificar cuando menos una de las integrantes de la terna y enviarla al Senado. Si nuevamente el Senado de la República rechaza la segunda terna del presidente, el presidente estará habilitado para nombrar directamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están con nosotros Andrés Alcántara Silva, abogado constitucionalista, y José Monroy Sorribas, analista político. Gracias, Andrés. Gracias, José. Escuchaba hace unos momentos, Andrés, a Ricardo Monreal, senador de Morena, regresó a la Cámara Alta, y dice Ricardo Monreal que él desea que el Senado apruebe este nombramiento de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se ven condiciones en el Senado de la República para que pase alguna de estas tres que integran la terna, Andrés? Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludarte, Juan Carlos, saludar a José y también, por supuesto, a toda la audiencia. Pues mira, creo que la última vez que tuvimos la posibilidad, que tuve la oportunidad de estar aquí en esta mesa, platicaba yo cuando hablábamos ahí de los fideicomisos y te decía que en ese caso, la eliminación de los fideicomisos se daba en un contexto mucho mayor, ¿no?, que implicaba el Poder Judicial. Y ahora la sorpresiva renuncia del ministro Saldívar y las consecuencias que ello tiene, una de ellas, pues que tengamos que, que el Senado de la República tenga que elegir a una persona para que cubra su vacante, también se da en ese mismo contexto de la relación tan complicada que han tenido el actual Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal también. Sobre si hay condiciones o no para que se acepte o para que se nombre alguna de estas tres personas como ministra, por los pronunciamientos de la oposición y por los perfiles de ellas, yo me atrevería a decir que no las hay. Yo me atrevería a decir que lo más probable, o que al menos hay muchas posibilidades, de que en esta primera ronda o de esta primera terna no salga la ministra que vaya a suplir la vacante, que vaya a cubrir la vacante que dejó el ministro Saldívar. ¿Por qué? Porque para designar a un ministro, el procedimiento que la Constitución mandata es que el presidente de la República pues envíe una terna, lo cual ya sucedió, y que el Senado de la República, por mayoría calificada de 2/3 partes, apruebe el nombramiento de alguno de esos de las propuestas del presidente de la República. Morena, Verde, PT, Encuentro Social y cualquier otro por ahí senador que pudiera votar con este bloque oficialista no tienen la mayoría calificada en el Senado. Si bien en el primer trienio, la primera parte del gobierno de Obrador tuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la perdió en 2021, en ningún momento en sus 6 años de gobierno ha tenido mayoría calificada en el Senado de la República. Por esto yo considero que, en respuesta concreta a tu pregunta, no veo que haya condiciones para que se elija una de estas personas como ministras, porque se necesita necesariamente, perdón por la redundancia, de votos no de 1, no de 3, no de 5 senadores de oposición, sino de varios. Ahorita te paso bien el dato. Entonces no creo que en esta primera terna va a haber una ministra que se designe como tal. José Monroy Sorribas, ni la segunda terna quizá, porque no creo que el presidente vaya a cambiar los perfiles. Quizá, debe de agregar uno nuevo, pero mantendrá por lo menos 2 de estas 3. Y por lo que ha declarado el propio presidente, que ahora no quiere equivocarse, como lo hizo con sus anteriores nombramientos, que ahora no quiere que le traicionen o que le den la espalda, pues va a nombrar a alguien que sea afín a su proyecto político. Entonces la segunda tampoco se estima que pueda pasar si va en las mismas condiciones. Al final el presidente va a decidir quién entra a la Corte. José. Bueno, te saludo, muchas gracias, Juan Carlos, lo mismo Andrés. Déjame contextualizar rápidamente. La Corte, que es un tribunal singular, que significa en la pirámide del andamiaje jurídico, pues prácticamente
la cúpula, integrada por los 11 ministros, pues tiene 200 años de existir, Juan Carlos, tiene 2 siglos de existencia. La Corte, en ese sentido, en el término de los plenos, han integrado cerca de 500 varones y solo una veintena máximo de mujeres en esos 200 años. Una de ellas, la primera, es la ministra Piña, que ahora es la presidenta de la Corte. La única en toda esta larga historia. A mí me parece que, como decía Andrés, con una pulcritud jurídica impecable, desde luego el presidente de la República, siguiendo el procedimiento, manda una terna que a mí me parece que va muy cargada de un mensaje político. Y ahí es donde veo el riesgo, politizar la justicia o hacer justicia en política. Creo que ahí habría una mezcla. Pero cuando el presidente dice me equivoqué, ¿se equivocó con quién? Con la ministra Loreta, con la ministra Yasmín, con el ministro A o el ministro B, con Margarita Ríos Farjat. Dice, ahora espero no equivocarme. Pero manda, Juan Carlos, intencionalmente una terna en donde, ¿cómo la queremos leer? Como méritos al presidente, como nepotismo, como favoritismo, donde realmente pues, la que más podría tener posibilidad por experiencia es la coordinadora jurídica, pero está impedida. Pero el presidente, que es muy hábil, que no pierde ni una, pues está aventando esta terna, y aunque Monreal diga, ojalá y se apruebe, Andrés tiene toda la razón. Necesitan obligadamente varios, no uno, varios votos de los partidos para poder tener esa mayoría que valide la propuesta del presidente. Pero aquí viene lo interesante. Si eventualmente es rechazada la terna por argumentos A, B o C, el presidente puede mandar otra, solamente modificando un nombre, por ejemplo. Y si la vuelven a rechazar, que es por donde yo creo que va la jugada, el presidente tiene guardado un as en la manga. No me dejará mentir Andrés, y yo creo que tú coincides. El presidente puede designar al o a la ministra que cubra en la suplente de Saldívar. Habría que acotar, Juan Carlos, que este es un regalo para el presidente por la renuncia de Saldívar. Al presidente ya no le tocaría haber eventualmente puesto una ministra o un ministro más. La renuncia de Saldívar hace que quien vaya a venir, pues el presidente ponga la ficha. Ahora, te termino mi primera intervención. En todas las cortes del mundo, en todas, sin lugar a duda, con cualquiera que sea su característica, sistemas parlamentarios, demócratas, presidencialistas, hay ministros y ministras que están cargados más de un lado que del otro, que tienen un origen con el jefe de Estado, con el partido en el poder, etcétera. Lo que demandamos todos los ciudadanos es que al llegar a esos niveles cupulares, sus actuaciones no sean parciales, que no sean partidistas, que no sean empleados del Ejecutivo, porque entonces, ¿dónde está el equilibrio de poderes, Juan Carlos? ¿En dónde está la manera de poderle meter freno de mano a un presidencialismo exacerbado que eventualmente puede hacer lo que quiera? La Corte ya le rebotó al presidente pues más de 3 y no le gustó, y él dice, bueno, pues voy a cambiar el sistema judicial, y si no lo cambio yo, el próximo Congreso, donde aspiramos a que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados, lo va a cambiar. Y entonces hace propuestas verdaderamente descabelladas, con todo respeto, como a mano alzada, casi, escoger a los ministros o a los impartidores de justicia. Esto es lo que yo veo en esta sí, primera reflexión, y desde luego una cargada de dosis de partidismo, de cercanía. La hermana de Batres, la hermana de la secretaria de Gobernación y su consejera jurídica, pues está todo dicho, ¿no? Sí, en caso, Andrés, de que el Senado rechace las 2 ternas, una primera terna, una segunda terna, y que el presidente tenga la facultad de designar directamente, ¿están habilitadas las actuales integrantes de la primera terna? ¿Estará habilitada si es que mantiene 2 de la primera terna, la segunda más un nombre nuevo? ¿Están habilitados estos nombres para ser designados, para ser designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación directamente por el presidente?
Mira, ahorita pues ya pasó un primer paso en el Senado, que fue que la Comisión de Justicia emitiera un dictamen de elegibilidad sobre estos tres perfiles. Más allá de lo que en el ámbito político y jurídico podamos opinar respecto de cada uno de ellos, estando de acuerdo o no, la Comisión ya decidió y hay un dictamen de elegibilidad. Para efectos fácticos, las tres, de conformidad con la mayoría de la Comisión del Senado, son elegibles. Ahora, si me preguntas qué es lo que considero yo, la Constitución establece claramente los requisitos para ser ministro o ministra de la Corte. La renuncia del ministro Saldívar y todavía más aún esta propuesta de terna y lo que se puede desencadenar con una segunda, creo que nos debería de invitar a todos a reflexionar sobre el procedimiento de nombramiento de ministras y de ministros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es pues el más alto tribunal constitucional de nuestro país, y en un sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos, como bien mencionaba José, pues no debe de estar ligado o no debería de tener una dependencia fáctica alguno de sus ministros o de sus integrantes con alguno de los otros dos poderes, y menos aún con el Poder Ejecutivo cuando estamos en un sistema tan presidencialista como el mexicano. Un ejemplo de ello es que si se rechaza una segunda terna en el Senado, ¿quién es el que designa al ministro de la Corte? El presidente de la República. Creo que dentro de este procedimiento de nombramiento de ministras y de ministros, nos hacen falta garantías de objetividad en los perfiles. Conforme a los requisitos que establece la Constitución hoy en día, pues bueno, te podría decir que cuando menos dos de ellas cumplen con los requisitos, ¿no? Lenia, a pesar de ser hermana del jefe de gobierno actual de la Ciudad de México, ahí yo veo un claro conflicto de interés. Por el otro lado, la hermana de la secretaria de Gobernación, de igual forma, y pues la que tiene un poco más de cuestionamiento en su perfil es la consejera jurídica de la presidencia, porque el reglamento interior de la Consejería Jurídica establece que el consejero jurídico tiene rango de secretario de Estado. Aquí es donde más ha habido debate, porque la Constitución establece como requisito para ser ministro que no debía de ser, en dado caso la persona candidata, en los 2 años anteriores a la designación, secretario de Estado, entre otros cargos. La Consejería Jurídica, hay mucho debate aquí porque no es propiamente una secretaria de Estado, pero su reglamento interior le da el rango de secretario de Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos escuchado mucho en específico sobre la consejera jurídica. Hay quienes consideran que esa equiparación que hace el reglamento la hace inelegible. Hay quienes consideran, por supuesto, ella y el resto del bloque oficialista, que no, porque un consejero no es propiamente un secretario. Si nos vamos a cómo está hoy por hoy el procedimiento de designación de ministros, y como te digo, la Comisión de Justicia del Senado pues ya emitió su dictamen, pues son perfiles que cumplen, se puede decir, el hecho de la edad, el hecho de tener el título, el hecho de, gozar de buena reputación. Pues bueno, eso es un término súper subjetivo e indeterminado, que pues bueno, ahí creo que a cualquiera se le podría cuestionar. Pero si nos vamos a ver los principios que rigen al Poder Judicial, y el principal, que es el de independencia judicial, a mi parecer ninguna de las tres cumple con la idoneidad para ser ministra. ¿Por qué? Porque hay una clara simpatía, no solamente en algunas posturas con el presidente, sino hasta personal, y en sus comparecencias ayer lo dijeron, ¿no? Y un ministro o una ministra no puede resolver de manera objetiva si tiene clara simpatía para el presidente de la República o también para el Ejecutivo. Sí, hay un plan C, José Monroy Sorribas, hay un plan C del presidente López Obrador, ya lo ha manifestado, tener los votos suficientes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en septiembre de 2024, en el último mes de su gestión, para enviar una serie de reformas constitucionales, y una de ellas sería una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, vamos a suponer que no se alcanzan las 2/3 partes para que se concrete el plan C, que la oposición gane los suficientes lugares en las cámaras para que no haya 2/3 partes de Morena y sus aliados. Habría entonces un plan D. Hay quienes manifiestan que hay un plan D. Para declarar una norma inconstitucional en el Pleno de la Suprema Corte se requieren 8 votos. Actualmente la correlación de fuerzas está entre 8 y 3, con Saldívar incluido.
8-3 o 9-2, porque Saldívar daba bandazos, ¿no? Podía estar de un lado, podía estar del otro. Pero ya con esta tercera ministra que entraría directamente por el presidente, pues ya se tendrían los 3 votos para que se declare una norma inconstitucional, más en que en diciembre del 2024 la siguiente presidenta, en este caso si fuera Claudia Sheinbaum, nombraría ministro. Entonces ahí ya tendrían los 4 votos suficientes para que no se declarara inválida una norma constitucional. ¿Hay un plan D entonces caminando? Mira, Juan Carlos, a mí primero me gustaría decirte que la salida de Saldívar dejó mucho que desear en muchos sentidos y dejó claro que él tenía una vinculación personal y una identificación personal, son palabras textuales del exministro, con un proyecto político que hoy abandera el López Obrador y que, en caso de ganar Sheinbaum, seguirá en la continuidad de ese proyecto. Nunca supimos la causa grave, y claro, alguien argumenta, pues tampoco cuando el ministro Medina Mora tampoco se infería la causa grave, pero no se supo, ¿no? Era las cuentas y los ingresos mal habidos y el dinero, etcétera. Pero bueno, la salida de Saldívar refleja, Juan Carlos, algo que tú estás manejando, me parece espléndidamente bien, para analizar. Esta aritmética es a veces engañosa, porque se dice la ministra Loretta y la ministra Yasmín Esquivel son ministras del presidente, y la ministra Farjat era del presidente, pero le salió mala. Lo mismo que Alcántara, creo que es el otro, no recuerdo Andrés, pero me parece que es Alcántara. Sí. Creo. Entonces, el presidente dice, me salieron malos. A ver, perdón, presidente, el tema no es que le salgan malos. El tema es que sean, ojo, pueden tener un origen, a ver, de manera natural, porque el presidente propone y el Senado ratifica. Entonces puede haber cierto tipo de relación, pero lo dijo muy bien Andrés. El tema de fondo es que lo que los que buscan justicia exigen a los impartidores, órganos, que no haya parcialidad, ojo, en sus criterios, en función de cierta disciplina, abyección, servilismo, obediencia a un partido político o a un jefe político. Y lo que nosotros estamos viendo a lo largo de 5 años es que el presidente le hace urticaria el INAE, la Comisión de Derechos Humanos, el INE y el sistema judicial. Claro, él dice, ya no me da tiempo, pero por lo pronto alcanzo a meter una ficha más. Yo dudo mucho que haya un plan D. A mí me da la impresión que el presidente, que para esto pues se cuece aparte, le sabe muy bien al teje y maneje de la tripa del sistema político mexicano, yo creo que va a jugar a que reboten la terna, aunque tengan viabilidad haber sido calificadas las 3, y eventualmente mandar otra que también puede ser rebotada, y yo me quedaría en ese plan, que el presidente pudiera designar a alguien. Ahora, la designación, desde luego, no solamente terminaría el mandato de Saldívar, si se nos de propósito, la designación es, entiendo, por 15 años, largos 15 años, que bueno, vamos a ver qué pasa, porque en paralelo, en 15 años, ojo, habrá terminado la administración de López Obrador y habrá terminado la administración de quien gane, sea Claudia Xóchitl o Samuel. Incluso estará un tercer jefe de Estado o jefa de Estado. De tal manera que la decisión, Juan Carlos, entonces adquiere una dimensión pues extraordinaria. Pero, ojo, lo que hasta este momento se ha visto es que esta aparente disciplina o lealtad de repente tiene sesgos que hablan muy bien. Por ejemplo, la ministra Loretta se acaba de reunir y dijo, yo no estoy a favor de que los jueces escojan por elección o por mano alzada. De tal manera que creo que esto que estamos discutiendo parecería que no, pero puede ser tan o más importante que el propio proceso electoral que está en curso. Porque desde luego, ¿qué sentido tiene? Termino, que haya un Congreso bien electo, más 20,000 cargos
de fauna de acompañamiento y 9 gubernaturas. Y el presidente, si el sistema judicial está trunco, está cercenado o está, ojo, maniatado a los caprichos del o de la presidenta. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos hablando de la designación de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Andrés Alcántara Silva y con José Monroy Sorribas. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Le cuento que la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte, a pesar de la polémica, está dentro del marco constitucional y con base en la libre determinación personal. Esto lo afirma Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación, en entrevista con Mega Noticias. Yo creo que estas decisiones de renuncias, más allá de un tema polémico que por supuesto llama mucho la atención, está dentro de las facultades que establece el artículo 98 de la Constitución, se encuentra en el libre, absolutamente en la libre definición de diseñar cuál viene siendo su propio futuro político o su futuro profesional, ya sea dentro de un proyecto político con la doctora Claudia Sheinbaum, que lo vimos ahí en redes sociales, sí, o simplemente realizar otra actividad que a él le plazca. Continuamos en Mega Noticias Debate. Andrés Alcántara Silva con nosotros, José Monroy Sorribas. El deseo del presidente Andrés sería pues tener a 4 ministros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Él ha propuesto a 4 hasta el momento. Bueno, tiene una quinta posición ahorita con la renuncia de Saldívar. De los 4 que ha propuesto, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, bueno, desde la perspectiva del presidente lo traicionaron, se le voltearon, pero mantiene todavía, vamos a decir, la fidelidad o la lealtad de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel. Ahora, dice el presidente, la quiere jugar a la segura, enviaría a quien sustituya a Arturo Saldívar con un perfil apegado al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces ya tendría 3. En el Pleno faltaría una cuarta posición que se vence en diciembre del próximo año para que el siguiente régimen, en caso de ser encabezado por Claudia Sheinbaum, tenga la posibilidad de que la Corte no le tumbe normas, no declare normas inconstitucionales. ¿Ese es el fin último del presidente pensando en estos perfiles?
de contestar tu pregunta, me voy a permitir atender a lo que el ex subsecretario o subsecretario decía. Perdón, pero a mi consideración, el hecho de que el ministro o cualquier ministro decida tomar un camino político, como muy claramente fue aquí, no lo legitima para renunciar a su deber constitucional, y por eso la Constitución dice que el requisito sine qua non para que un ministro renuncie es que haya una causa grave. A ver, aquí tenemos también un vacío legal y es culpa del propio diseño constitucional. ¿Qué es causa grave? ¿Quién determina la causa grave? ¿Cuál es la mayoría necesaria en el Senado para aceptar la renuncia? Etcétera. No, o sea, tenemos un procedimiento de renuncia de ministros muy mal regulado, que por eso tiene como consecuencia que pues tanto Eduardo Medina Mora como ahora el ministro Arturo Saldívar renuncien y no conozcamos las causas graves. Pero la verdad es que el hecho de decir que el ministro tenga el derecho de decidir ahora qué camino tomar, no me parece que, estando a la altura de lo que la Constitución nos exige, sea una causa grave para que pueda renunciar a un mandato que juró cumplir por 15 años. Respondiendo a tu pregunta, es correcto, con motivo de la reforma judicial de diciembre de 1994 que dio origen al actual diseño de la Suprema Corte como Tribunal Supremo y como Tribunal Constitucional, se estipuló una designación escalonada, de tal manera que, como bien hemos mencionado, pues en la designación de ministros intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, pero como se le da deferencia al Ejecutivo, es una designación escalonada en la que en el escenario ideal cada Ejecutivo tendría la posibilidad de proponer a 3 miembros de la Suprema Corte. Y si le agregas el componente de que si no hay una mayoría calificada en el Senado, pues bueno, te obliga a generar consensos, ¿no? Eso fue lo que sucedió con el ministro Juan Luis González Alcántara Carracá, que si no mal recuerdo es el primero que fue propuesto por Obrador. Luego vino la ministra Yasmín Esquivel Moza, luego viene la opaca renuncia de Eduardo Medina Mora y resulta designada Margarita Ríos Farjat. Luego entra Loreta Ortiz, que es así le tocaba al presidente, y ahora viene la renuncia de Saldívar y va por una quinta designación. Esta quinta designación del presidente rompe por completo con la finalidad de esta reforma constitucional de 1994, porque rompe con esta designación escalonada. Y vemos cómo este diseño constitucional del nombramiento y renuncia de ministros está frágil, y es tan frágil que a pesar de que esta designación escalonada fue lo que originó esta reforma constitucional, hoy el bloque oficialista, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, han logrado sortearlo para llegar a designar hasta 5 ministros. Y 2 de ellos, pues como bien dices, y lo podemos ver, Margarita y Juan Luis, pues han logrado, ¿no?, marcar su línea, porque no se deben a él, aunque él los proponga. Los ministros se deben a la Constitución constitucional. Definitivamente lo que busca es un quinto ministro, ¿no?, a su elección. Porque, a ver, Saldívar terminaba en diciembre del año que viene y como tú bien dices, también el ministro diciembre que le toca poner. Aunque no hubiera renunciado ahorita a Saldívar, y si gana Claudia Sheinbaum, le hubiera tocado proponer a Morales y a Saldívar, porque terminan por ahí cerca, ¿no? Entonces, si vamos que estamos en un mismo bloque, casi el resultado hubiera sido el mismo. Sin embargo, pues bueno, aquí el presidente definitivamente yo creo que sí lo motivó el hecho de él querer nombrar a 5 y pues bueno, la presidenta, y adelantar un proceso de renovación de magistratura en la Corte, y pues la próxima presidenta pues le tocará designar a los suyos. Creo que también es importante decir que México vivió una transición democrática en el 2000, ¿no? Luego la vuelve a vivir en 2012 y la vuelve a vivir ahora en el 2018. Y sí, en 2000 y 2006 se eligieron a 2 presidentes de un mismo partido y luego en 2012 se regresó el PRI. Y eso quiere decir, tal vez van a pensar, o hay quienes pensarán, pues bueno, el PAN tuvo 2 sexenios seguidos para estar designando ministros. Sí, pero vamos a ver el contexto y ninguna de las designaciones de los presidentes, ni de Vicente Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto, eran perfiles tan ligados en lo personal y en lo, ¿cómo decirlo?, en casi como de secta sus movimientos, como lo son ahora los perfiles que pretende apuntalar el presidente Obrador. Sí, bueno, si no es que pasa el plan C, José Monroy en septiembre,
Si Morena y sus aliados ganan las 2/3 partes, pues se van a echar al plato la actual Suprema Corte de Justicia y esto iría a elección popular. Mira, hay una ecuación muy sencilla aritmética. Hay 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Partiendo de la base de que fuéramos 120 millones de mexicanos, bueno, pues equivale casi a un ministro por cada 11, 12 millones de personas, si jugáramos a los números, Juan Carlos, desde luego. Es decir, es un cargo que tiene ciertas particularidades, que en teoría deben estar las mujeres y los varones con los más sólidos valores morales, porque es la instancia superior de un tribunal constitucional que corrige la plana a quien sea. Y que además, ojo, el derecho de amparo es la gran aportación que México hace al mundo jurídico. Es decir, no perdamos el contexto. Por eso tal vez este interés que se manifiesta de que cada vez que haya oportunidad, los jefes de Estado, los presidentes, particularmente en México, traten de colocar, como decía Andrés muy bien, en movimientos de tableros a sus alfiles. Pero sin embargo, el tema de fondo es, independientemente de que sean propuestos por el presidente, hay antecedentes claramente manifiestos por los propios ministros. Hay ministros que dicen, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, dice, yo no conocía al presidente López Obrador, lo vi una vez. O cuando fui magistrada agraria, me propuso el presidente Fox y yo no lo conocía. Es decir, puede darse el caso de que evidentemente el presidente tenga una serie de perfiles, pero también pues, la suspicacia, ¿no? Es que es la hermana de, es que es la esposa de. Y ahí también viene, Juan Carlos, un poco un dilema, ¿no? Por un lado, de desacreditar, de subestimar a cierto tipo de personas, que hasta puede ser violencia de género político, pero por el otro lado, también viene una demanda natural que dicen, bueno, a ver, no que no eran igual que los otros, o sea, no que no jugaba la familia real de sangre, Juan Carlos y Andrés, y la familia política, no que no jugaban este papel de nepotismo puro. Bueno, pero lo que está claro es que al presidente le interesa un valor por encima de todos, lealtad. Lealtad a él, lealtad al proyecto político que él simboliza. No lealtad a Morena, no nos confundamos. El presidente fue Morena, ya no es Morena. El presidente ha rebasado esa condición para que por un lado es el jefe de Estado, presidente de la República, y por el otro es el líder moral que creó Morena. Entonces, en este contexto, me parece que lo que vamos a ver, y fíjate, digo, la Corte como tal y con la Judicatura, pues es un andamiaje muy poderoso. Manejan más de 80,000 millones de pesos, tienen más de 1,000 y pico de jueces y magistrados, hay más de 50,000 trabajadores. Estos fideicomisos que, como decía Andrés, han generado tanta polémica, cierto tipo de prebendas y de canonjías que parece ser que como que ya no estamos para eso, y que el presidente muy hábilmente dice, dámelos para llevarse los damnificados. Y la presidenta de la Corte muy hábilmente dice, a ver, ahí hay dinero de los trabajadores, señor presidente, no nos confundamos, Si quiere usted que se le den a los damnificados, bueno, pues vamos a jugar a tú me la das y yo te la pego. Pero en el fondo, yo quisiera que la frase fundamental de este debate fuera que la integración de la Corte, una vez que ya eres ministra o ministro, debe de privar el criterio, la honorabilidad, la imparcialidad, que eso es al final de cuentas lo que pide el que busque que le impartan justicia, no la lealtad a un presidente, repito, o la lealtad a un proyecto político. Por eso, Saldívar, coincido, no debió haber hecho esto así, porque además deja muy mal parado al gremio jurídico y obviamente a los integrantes de la Suprema Corte, ¿verdad? Sí, Andrés, el plan C, capaz de que estamos desgastándonos ahorita, especulando de lo que va a pasar en diciembre de 2024 con el plan D, en donde la eventual presidenta Sheinbaum, si es que gana,
pueda nombrar un cuarto ministro para tener los votos suficientes y evitar que le echen abajo normas constitucionales. Capaz de que Morena gana las 2/3 partes, cambian la Constitución y se echan al plato al Poder Judicial como lo conocemos actualmente. Y me preguntabas hace rato y creo que no respondí esa parte, no va a poder nombrar solamente a un ministro más, va a poder nombrar a cuando menos 2, y si no es que 3. Entonces sí va a llegar un punto en el que si seguimos en esta racha con este movimiento, que claramente no le gusta la división de poderes, va a llegar un punto en el que declarar inconstitucionalidad de normas vía acción de inconstitucionalidad, que es la que requiere la mayoría calificada de 8 votos de ministros, y que es la que más le ha dolido al presidente, porque es la que las minorías parlamentarias del Senado, de la Cámara de Diputados, han promovido en contra de normas inconstitucionales como el Plan B electoral o como la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Pues bueno, sí creo que desde ahorita podríamos avisorar que hacia la mitad del gobierno de Claudia Sheinbaum, si gana, y todavía más hacia su final, prácticamente lograr esa mayoría calificada, si es que logra colocar a perfiles como Yasmín, como Loreta y como cualquiera de las 3 personas que están en esta terna, pues va a ser prácticamente imposible, ¿no? Con este diseño que tenemos de mayoría calificada. Plan C electoral, de entrada yo ya dejando un lado lo jurídico, que a veces se me sale mucho, yéndonos al ámbito político, si en 2018 con López Obrador como presidente no logró la mayoría calificada en el Senado de la República y en 2021 perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quiero yo creer que para 2024 tiene complicado ganar la mayoría calificada en las 2 cámaras. Puede que la recupere en la Cámara de Diputados, puede que ahora la gane en el Senado, pero quiero creer, y esperemos que hacia allá vayamos, que no logre esa mayoría calificada en ambas cámaras. Insisto, por mayoría de razón, si con él en la boleta no la logró, quisiera creer que en el 24 va a estar un poco más difícil. Si la llega a lograr, cuenta con que van a aprobar esa reforma judicial que va a hacer, lo ha dicho él, quiere que los ministros sean elegidos por voto popular. Mi opinión al respecto es muy clara, creo que lo he dicho en este espacio y en cualquier espacio en el que lo he podido decir y escribir. Los ministros y la Corte no es un órgano de representación popular, para eso tenemos al Congreso de la Unión, los congresos locales y los ejecutivos. El Poder Judicial no está para eso, el Poder Judicial está, por supuesto, para impartir justicia, ¿no? Esto es como el clamor popular. Pero en el caso de la Corte está para la justicia constitucional, que es justamente, como decía José, pues hay veces que hay que corregir la plana cuando la Constitución pues es sobrepasada, porque al fin y al cabo la Constitución es la que representa y refleja los valores fundamentales del Estado mexicano. Y cuando algo va en contra de ella, pues sí, hay que declarar inconstitucional una norma, aunque venga del Congreso, con toda la legitimidad democrática que ello pueda tener. Entonces, si ese plan C, se llega a concretar, avisoro tiempos muy difíciles para México, en el que van a poder hacer con la mano en la cintura lo que quieran y no va a haber un órgano que les ponga un alto, y con eso pueden reformar lo que quieran de la Constitución, no solo el Poder Judicial, sino los principios y los artículos que quieran, y eso de verdad que es muy, muy, muy peligroso. Sí, hasta una nueva Constitución, José. Bueno, desde luego, ahorita que se salió Andrés de lo jurídico para hablar de lo político, la verdad es que coincido plenamente. Sí veo que por el perfil, por las evidencias de las tomas de decisiones del 5 años de gobierno de la 4T encabezado por el presidente López Obrador, y eventualmente la posibilidad de que Claudia ganara y fuera la continuidad. Bueno, pues lo hemos visto, o sea, que Paco Taibo no, ¿cómo que no? Por supuesto que sí, porque el presidente dice. Y que la Comisión de Derechos Humanos, no, ¿cómo no? Pues si la hija de Rosario Ibarra de Piedra lo vivió en carne propia. A ver, por favor. Oye, y el INE no, Córdoba es el INE y tiene cocinero y tiene trajes finos. A ver, ese es un análisis, con todo respeto, muy ramplón, es un análisis demasiado elemental. El INE no era Córdoba. La Comisión de Derechos Humanos, perdón, pero la hija de Rosario no tiene nada que ver en el tema. Que su hermano haya sido o no perseguido, ejecutado, era otra cosa. El INAI, vi cómo lo trajeron con las manos atadas. Es decir, el presidente de alguna manera, haciendo a un lado las ofertas de campaña, pues tenemos que ser muy cuidadosos para ver qué es lo que ofertan quienes aspiran a los cargos más elevados. Porque el presidente habló de la creación de la Guardia Nacional. Ojo,
independiente del ejército. Y ahora es el primero en decir, va a estar porque el ejército garantiza, Entonces el presidente no pierde una, Juan Carlos querido. El presidente juega su tablero y mueve sus fichas y, como dice Andrés, eventualmente, con lo que ha podido demostrar, son capaces, si tuviesen la mayoría total que se necesita, no solo de cambiar la Constitución, la revocación del mandato en el momento que quieran, la reelección en el momento que quieran, desaparecer al sistema judicial como lo conocemos. Y bueno, la Cámara ya la hemos visto, con respeto y también sin respeto a muchos legisladores, a veces son la mera alfombra que llegan a más a levantar el dedo. ¿Cuántas iniciativas han aprobado sin siquiera leerlas? Es un insulto a la representatividad que originalmente deberían tener cuando dicen la soberanía radica en el pueblo y ellos son representantes y luego entonces es la máxima tribuna del país. Perdón, yo he visto espectáculos, como en todas las cámaras, pero espectáculos aquí que son verdaderamente denigrantes en función de esta disciplina mal entendida hacia el presidente de la República. Acá, acuérdate de aquella frase, Juan Carlos y Andrés, ni una coma le vamos a mover. Ah, caramba, y ni una coma le movieron. Pero desde luego, si la Corte, si el sistema judicial que tenemos, en el contexto en el que está inscrito en una república federal, democrática, popular, en donde hay una división de poderes con claridad, aunque seamos un sistema presidencialista, si no tienes este freno de mano de este lado, las cámaras son bien relativas en cuanto a hacer un freno de mano con el presidente. Más bien son los coros, los ecos del presidente en la Cámara. Por eso creo que debemos insistir en tener cuidado de que las instituciones se pueden perfeccionar, Juan Carlos querido, pero no tiene sentido destruirlas y dar pasos para atrás. Así no caminamos y no avanzamos en la democracia. Y ahora tendremos la prueba de fuego, la elección más grande de la historia, más de 20,000 cargos de elección popular, muchos miles de millones de pesos. Y te termino con esta sugerencia. ¿Qué pasaría si todos los candidatos que van a disponer de cerca de 14,000 millones de pesos, suponte, en lugar de panorámicos y carteles y fotografías en los autobuses y tortilleros, qué pasaría si donan ese dinero a los damnificados de Acapulco y deciden hacer campañas de otro tipo, más modernas, más... Sabemos que es un imposible, pero eso sería romper un paradigma, pero en México lamentablemente lo veo muy lejos. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
a debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la parte final de este espacio de debate de Mega Noticias. Andrés Alcántara Silva con nosotros, José Monroy Sorribas. Una conclusión, Andrés, de lo que debemos esperar en los próximos días en el Senado, en la presidencia misma. En un minuto, por favor. Claro, bueno, agradecerte nuevamente y volver a saludar a José y a la audiencia. Creo que, pues como te dije, ya pasó el primer paso, ya hay un dictamen de elegibilidad, que es lo que debemos de esperar, que se publique en la Gaceta Parlamentaria, que pase al Pleno y que la oposición no dé sus votos. Te decía hace rato que te iba a dar el dato de cuántos votos de la oposición se necesitan para la mayoría calificada. El bloque oficialista tiene 76 senadores, se necesitan 86, que son las 2/3 partes, y entonces necesitaría de 10 votos de la oposición. No los va a tener, eso creo que sí me atrevo a aseverarlo. No sé si en la segunda terna, porque también la oposición tiene que ser muy inteligente. ¿Le va a dar al presidente el gusto de que él elija a uno de esos tres perfiles? O mejor la oposición valorar y sopesar y decir, bueno, pues tal vez sí nos vamos por aquí, ¿no? Eso es algo muy complicado que además tendrán que consensar pues los partidos. ¿Qué avisoro? Como te decía, para futuros años, pues un escenario muy difícil en el tema del Poder Judicial y para 2024 muy en particular. La presidencia de la República, por supuesto que importa, pero por temas como todo lo que platicamos hoy, el Congreso de la Unión a mí se me hace fundamental porque es donde se deciden precisamente el diseño constitucional que permite que haya contrapesos en nuestro país. Sí, José, en un minuto, por favor, ¿qué esperar del Senado? ¿Qué esperar de la presidencia en los próximos días con respecto a este tema? Pues mira, desde el punto de vista procesal me uno completamente a la ruta que acaba de comentar Andrés. Habrá que ver y si eventualmente, como dice, pues se trata de inteligencia y de táctica, ¿qué sería más riesgoso? De las tres escoger a alguien o dejar con manos libres al presidente de que mande a quien él quiera, a su libre albedrío, a su libre dicho. Veo un escenario complejo, pero bueno, recordemos que somos una república federal, democrática, representativa, integrada por el pacto federal, pero por tres poderes. Y entonces, si las evidencias, Juan Carlos, están haciendo pensar junto con las encuestas que va a ganar la doctora Sheinbaum como una continuidad del proyecto, me inclino entonces porque la fuerza del votante está en el Congreso para desde ahí hacer un dique. Tema número uno. Y tema número dos, evitar que se desmorone un sistema de justicia como el que nosotros tenemos, sino más bien robustecerlo, teniendo cuidado de quién los elige. Gracias, José Monroy. Gracias, Andrés Alcántara. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias, buenas tardes. De esta manera concluimos el espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes.